Nosotros estamos acá por parte de Adimra con Luciana. Yo soy María, estoy en la filial de Tandil y Luciana en la filial de Junín. Así que, bueno, vamos a dejarlos que se presenten a nuestros docentes solos. Está Silvina Médica y Pepe Cocu. Así que, si quieren, preséntense. Hola, bueno, muchas gracias, María. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación tan linda de poder compartir con este grupo y agradecido por toda la movida que están haciendo, ¿no? Para difundir el sistema de producción Kaizen, que realmente es muy bueno para nuestra industria y para todo nuestro país, que vaya aprendiendo y que vaya tomando impulso. Hasta hace pocos años uno hablaba de Kaizen y te miraban así con los ojos chiquititos porque no sabían de qué estabas hablando, ¿no? Cuando yo era chico, que en casa comíamos sashimi, sushi, miso, todas esas cosas, también yo hablaba de sashimi o de sushi y me miraban así, ¿no? Y ahora todo el mundo come sushi. Bueno, ojalá que pase lo mismo con el Kaizen, que vaya avanzando. Bueno, nosotros en esta reunión, que claramente es de Kaizen, queremos poner un foco en un tema que se suele olvidar un poco, que es la parte japonesa, que es un método japonés. Ahora, claro, ¿por qué se suprime? Porque muchas veces cuando uno dice que el método es japonés o que el Japón se hace así, se ahuyenta a la gente y dice, uy, no, entonces esto para mí no es, porque si Japón, uno tiene esa imagen de Japón, ¿no? El país perfecto en que todo está. Y bueno, Japón no es perfecto y además nosotros estamos perfectamente en condiciones de ser Kaizen. Esa es básicamente la propuesta de hoy. En el caso mío, soy director de JK Streamline Strategy Japan para el área de Latinoamérica. La compañía es japonesa y hace Kaizen en todo el mundo. En la Argentina desde el año 93 está trabajando con distintas empresas. En el caso de Silvina Médica, que es la co-keeper de la jornada, les traemos la experiencia concreta de nuestro trabajo. La empresa de Silvina, que es Yomel Sociedad Anónima, fabricantes de maquinaria agrícola, han trabajado con nosotros muchos años. ¿Y cuántos son? ¿5 años, Sil? 6. 6 años. 6 años de trabajo. Y realmente Silvina fue aprendiendo como una esponja, absorbiendo los conceptos y la aplicación práctica de estos conceptos, de tan buena manera que hoy es consultora de JK Streamline Strategy Japan. Estamos atendiendo empresas en equipo conjuntamente con Silvina y con Takao Kasahara desde Japón. Así que lo que les vamos a transmitir ahora es la experiencia de toda la empresa JK Streamline Strategy Japan y también la experiencia concreta de puntualmente en la pampa húmeda de la República Argentina, cómo se aplica Kaizen y cómo además una persona que aplicó Kaizen también transmite la manera de hacer Kaizen a otras empresas, incluso empresas más grandes que ellas, ¿no? Así que bueno, ese es el programa de hoy. Así que vamos a empezar ya con el contenido. Ahí está. Queremos, como entiendo que la mayoría de ustedes ya sabe lo que es Kaizen, incluso más de algunos de ustedes han implementado, están implementando o ya están avanzados en el trabajo. Entonces justamente por eso queremos llevarles la atención a los aspectos originales del Kaizen, que es básicamente el sistema de producción Toyota. La forma más
más acabada, perfecta de lo que es Kaizen, en el sentido práctico, es el sistema de producción Toyota. Nosotros hoy le llamamos sistema de producción Toyota 4.0 por motivos que les vamos a contar. Entonces, como vieron en el flyer de la charla de hoy, vamos a intentar dos cosas básicamente. Recuperar la mística del método Kaizen, porque el Kaizen no es una técnica nada más. Es, por supuesto, una excelente técnica, pero no es solamente una técnica, sino que hay un alma que está detrás del Kaizen. Y es muy importante tener esa alma y entender qué es. Enfatizando que esto se puede aplicar en cualquier industria y en cualquier lugar del mundo, a pesar de que nace en Japón. Eso es lo que les hemos anunciado. Vamos a tratar de cumplir. Vamos a pensar también paralelamente en algunos mitos. Porque claro, cuando algo viene del extranjero o de algún lugar tan lejano, como es el caso de Japón, el país más lejano de la Argentina, ocurren los mitos. Entonces, bueno, vamos a repasar 4, pero alrededor de esos hay muchos más. Vamos a ver qué es un mito. En este caso, en el sentido práctico, ¿a qué le llamamos un mito? Mito es algo que no es verdad. Entonces, el mito acá es, bueno, si el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus. Ok, no. Esto es un mito. Esto es un anuncio del gobierno mexicano que quiere, bueno, hacer que la gente en lugar de comer ajo, se ponga los barbijos o se vacune, ¿no? Así que eso es lo que en este contexto entendemos por mito. Y es una amenaza, porque el mito te desfigura la verdad y te desfigura las verdaderas soluciones. O sea, te alimentas de un mito, crees que te cura y no te cura nada, no te hace nada. Mito número 1. Es un método solo aplicable en Japón. Vamos a hacer una reflexión. ¿Es posible el Kaizen argentino? Así como es posible el whisky japonés. El whisky, uno dice, bueno, Escocia, ¿no? Bueno, hoy el whisky, el mejor single malt del mundo es japonés. Entonces, bueno, nosotros no necesitamos ser los mejores en Kaizen. Podemos serlo, eventualmente, porque hay mucho talento. Pero no podemos tranquilamente ocuparnos de hacer buen Kaizen, porque la nacionalidad no te excluye de determinar. Una vez que tenés la técnica para hacer whisky, haces whisky y del bueno. Entonces, acá esto lo que estamos diciendo no es un cuento que leímos en un libro, sino es de experiencia nuestra, directa. Nuestra llegada a la Argentina fue a Renault. Renault Argentina, durante 4 años hicimos un trabajo profundo dentro de los procesos de producción y administración y gestión de proveedores de Renault Argentina. El resultado fue, resumiendo, ¿no es cierto? Renault hacía, antes de empezar el programa, Renault producía 250 vehículos con 6.000 empleados. Culminado el programa, empezaron a producir 600 vehículos con 5.000 empleados. ¿Se entiende cuál es la potencia del Kaizen? En 4 años nada más. Y el dueño de Renault Argentina en ese momento, que se llamaba CIADEA, Sociedad Anónima, que era Manuel Antelo, cuando Renault perdía plata a lo loco, por eso los franceses se deshicieron de Renault, y este Manuel Antelo la compró, y dijo, bueno, yo la compro y yo la arreglo. Lo contrataron a JK Streamline Strategy Japan, y durante todo ese tiempo lograron este resultado. Cuando terminó
este periodo de 4 años, Manuel Antelo agarró y le volvió a vender a los franceses la empresa. Esta vez los franceses con muchas ganas de comprarla y embolsó una enorme diferencia de plata. Otro lugar donde nosotros trabajamos, bueno, Aeroespacial y Defensa en Francia, la empresa, el grupo Safran. En Argentina también, en la industria frigorífica, en la India en maquinaria textil, en Argentina en té, cafés y especias, o sea, tanto la Virginia como Paladini son de Rosario, y muy profundos trabajos hicimos en estas compañías, tipo Haití, hilados en la provincia de Corrientes, y maquinaria agrícola en Yommel, en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Como ven entonces, lo que nosotros les estamos transmitiendo es Kaizen hecho en Argentina, made in Argentina, y exportado a un montón de lados. Por eso es que no es restringido a Japón solamente. Esto solamente son las evidencias que lo llevan a... Mito 2. Mejorar la empresa con el método Kaizen es caro. Y acá voy a ser contundente. Si el Kaizen no se paga solo, no es Kaizen. O sea, no solamente se tiene que pagar la inversión que uno hace para implementar el Kaizen, sino que además tiene que representar una ganancia mucho más grande que esta inversión que se hace. O sea, no solo que se paga, sino que devuelve plata. Porque trabaja por más que los precios bajen, en bajar más los costos. Entonces las utilidades, por más que sea una situación mala, aumentan. Mito 3. Los resultados de aplicar esta metodología se ven muy a largo plazo. Ustedes que ya saben, conocen esto, el resultado se ve en el primer ciclo de Deming, el primer PDCA que hacen ya tiene un resultado. Porque si no tienen medido el resultado de antes y después de este PDCA no les sirve para nada. O sea, el ciclo puede ser corto, puede ser un trabajo, una mejora que lleve 3 meses, 6 meses, se ve el resultado. Y ese resultado se puede proyectar y decir, bueno, entonces de acá, si esto en un mes logró esto, bueno, ¿qué pasa en 12 meses? O sea, los resultados se ven enseguida y es posible que ustedes tengan ya esa experiencia. Mito 4. Es suficiente el compromiso de algunos colaboradores. Esto también creo que lo saben, que no hace falta el compromiso de todos, ¿no? Las empresas Kaizen 4.0 necesitan participación total, porque necesitamos aprovechar las capacidades de todos. Es una colaboración conjunta. Esto nos va a llevar al tema central, que es el que va a tratar Silvina, ¿no? ¿Cómo obtenemos la colaboración? Y este espíritu Kaizen se amplía a lo que es el ámbito empresario. O sea, no nos guardamos la cosa para nosotros, sino que la compartimos. En primer lugar con nuestros proveedores, porque nuestros proveedores son críticos para nosotros, queremos que ellos también les vaya bien y que nos hagan las cosas bien a nosotros. Pero también con empresas, no digo con los competidores, no vas a andar regalándole combustible a tu competencia, pero sí entre amigos empresarios de ámbitos que no compiten entre sí, que pueden realmente al ser de mutua ayuda mutua. Este tipo de club, ¿no? De colaborativo es muy importante, de intercambio de experiencias. El caso de Sameco es muy interesante ver cómo las empresas presentan. El Kaizen Club nuestro también funciona con ese criterio, ¿no? De que tenemos que compartir, porque nos hace bien a nosotros compartir. No es solamente que le hacemos bien a alguien, se nos hace bien a nosotros. Y el mito infinito, que no hay una sola palabra de las que se usan
en Kaizen, gestión de la calidad, que no se pueda transformar en un mito, que no la podamos mitologizar. Hay una marea de términos que algunos están comprendidos y otros no comprendidos. Cuando ahí es el riesgo, cuando el término no está comprendido del todo, ahí se le agregan significados que son espurios y generan mucho ruido y confusión. Bueno, esto con los mitos. Entonces, queremos desterrar los mitos. Ahora, ¿cómo le agregamos la mística? Porque dijimos eso, ¿no? Devolvámosle la mística. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer mística budista? Porque viene de allí. O confuciana, o taoísta, o shintoísta. No, porque no tenemos la menor idea de qué se trata toda esa cultura. Y porque nosotros no tenemos ese ADN cultural. Entonces no podemos rápidamente hacernos budistas, y de golpe todo el Kaizen funciona sobre ruedas, ¿cierto? La mística es, en términos, ¿cómo se dice? Rigurosos, la mística es el arte de conectarse con la divinidad, conectarse con Dios, o los dioses, según la religión que sea. Pero hay una conexión que es mucho más cercana, que es estar conectados con las personas que son más sagradas para nosotros, nuestra familia, y la gente que más queremos. Esa es la mística de todos los días que hace que la vida vale la pena. Con eso basta y sobra. Después le agregamos el budismo, el islam, el cristianismo, lo que quieran. Yemanjá, no importa. Esto es lo que realmente importa, esta mística cotidiana. Y dentro de esta mística cotidiana, ¿cómo hacemos para ampliarla a un círculo mucho más amplio, que es el de las personas, ese círculo estrecho de personas que nosotros realmente queremos y que son sagrados para nosotros? A través de servicio. A través del servicio nosotros construimos una mística y construimos una especie de familia extendida dentro de la empresa, dentro del ámbito, del ámbito social, dentro del fin, con esa mística de servicio. Kaizen es esencialmente vocación de servicio puesta en acción. Por eso el tema del cliente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para evitar los mitos y para poder recuperar esta mística que, como ven, es muy sencilla, este servicio es nada más que servir un poco de té. Esto es una ceremonia de té. Servir un poco de té. Vamos a ver un contraste que hay entre Oriente y Occidente. En Occidente nos gusta meter cosas. Metemos. Entonces, si vamos acá, metemos todo lo que tenemos. Toda la carne la metemos en el asador. Y yo no hago ningún juicio de valor respecto de este salón de té. Pero les voy a mostrar un salón de té japonés. Entonces esto nos lleva a un concepto central en el Kaizen, que es el concepto de just in time, que es lo necesario en la cantidad necesaria en el momento necesario. Entonces acá hay lo necesario en la cantidad necesaria en el momento necesario. Y uno sabe, así, de una mirada, sabe dónde está cada cosa. Pero esto no es solamente una cuestión estética, ¿no es cierto? Sino es una cuestión de conveniencia. Nosotros tenemos un fin práctico para todo este orden y despojo, ¿no es cierto? Que es el que las cosas nos salgan bien. En este caso es que poder preparar una valija bien, llevar todo en la valija, que nos entre todo en la valija y que además no tengamos que meter la valija en la bodega y tener todo lo que necesitamos.
Por ejemplo, ese puede ser un objetivo. Hay muchos otros que son los que tienen ustedes en sus empresas. Entonces, dentro de este contexto, tenemos que empezar a ver, ampliar de lo que es el centro e ir a las cosas que son menos importantes. Entonces, el centro de todo esto es facilitar las cosas. Cuando nosotros hacemos 5S, es para facilitar algo. La visualización, el encuentro de algo, la comprensión, ¿no? Fácil. Todos nuestros esfuerzos al hacer Kaizen tienen que ser para facilitar un proceso. ¿Cuál es el contrario de facilitar o de fácil? Ya lo conocen, ¿no es cierto? Muri. Muri quiere decir muy difícil, muy esforzado, imposible, tedioso. Muri. Murites, dicen los japoneses, y ya chao, te bajaron todos los pulgares. Murites. Literalmente quiere decir, no es razonable. ¿No? Mura. Mura es el comportamiento errático. Entonces, hoy tenemos un objetivo, mañana, o sea, por ejemplo, tenemos un mercado potencial para determinado tipo de máquina, y resulta que mañana decimos, no, vamos a incorporar esta otra cosa porque hay oportunidad de ventas, y pasado mañana decimos, uy, mirá el negocio que se presentó, no lo vamos a perder. ¿Cuál es el problema? Que vos tenés una producción. Tu producción tiene que responder a eso. Entonces no puede estar corriendo para acá, después corriendo para allá. De hecho, lo hacen. Se hace. Pero a una pérdida de plata, de tiempo, tremenda. Durante. Y finalmente el conocidísimo Muda con todos los 8 desperdicios, etc. Es el colador por donde se van todos los recursos de la empresa. Entonces, claro, metiendo agua a presión, tenés agua, pero te baja el chorrito y te quedaste sin nada. ¿Verdad? Y el último es baka. Baka, que es tonto en japonés. Y es el pensamiento dualista. El creer que hay dos verdades, que están cada una en el extremo y que en el medio y en los 360 grados esféricos no hay nada. Baka. Un ejemplo. Esto salió en el diario La Nación del día 2 de junio de este año. Entonces, decían, básicamente el artículo lo que dice, si anotan cómo se llama el artículo, lo pueden buscar en internet, porque vale la pena leerlo, que cómo fue que el mundo se quedó sin nada. Ya empezamos con el vaca, ¿no? Porque todo o nada. No decimos ni siquiera poco, ni siquiera no, nada. El mundo se quedó sin nada. Y hay un culpable, que es el sistema just in time. Entonces dice, ¿no? Va a desarrollar el artículo que cuando un empresario se engolosina con el ahorro de plata que hace en inventario, entonces ya le agarra la locura por achicar el inventario. Hasta puntos en los cuales son peligrosos. Bueno, eso no es culpa del sistema, eso es culpa del que toma la mala decisión. O es culpa de una circunstancia absolutamente imprevisible que fue el coronavirus. De golpe no hubo barbijos. ¿Quién se iba a poner a hacer barbijos si no tenía quien vendérselos? ¿Está claro? Entonces, no es todo o nada, y el concepto de just in time, como dentro de este concepto vaca dualista, muchos lo habrán escuchado ustedes, decir que es stock cero. Entonces dicen, no, entonces eso no se puede. Entonces, ¿ven cómo está vinculado con los mitos?
el mito de que eso se puede en Japón, en la Argentina no se puede, ¿no? De hecho, just in time no quiere decir stock cero. Y Toyota, que es el ejemplo, tiene stock. Lo que pasa es que lo estudia científicamente. Bueno, no hagamos vaca. Bueno, muy bien, ¿vamos bien? ¿Alguna preguntita? Pepe, Sí. no me acuerdo si al principio dijimos que podían interactuar en todo momento, que cuando alguien tenga alguna duda, que por favor levante la mano o abra el micrófono y pregunte, porque la idea es que puedan dejar claros los conceptos, porque cuando esperamos al final para preguntar, después como que ya se nos fueron las ganas, ¿no? Perfecto. Mejor que no sea con el micrófono, sino que levanten la mano y que después Luciana o María, ahí sí les habilita el micrófono para hacer la pregunta. Así no tenemos problemas de acoples y esas cosas. Nada más. Bueno, muy bien. Entonces, hay una cosa que conviene, ahora ya vamos a ver cómo se crea esta mística, que esta mística, al contrario de lo que puede ser una mística religiosa o artística, es una mística absolutamente práctica. O sea, la mística que tenemos que recuperar acá es una mística de un sistema funcionando bien y poniéndonos contentos y haciendo ganar más plata. Esa es la mística que tenemos que... Y clientes satisfechos, ¿no? Clientes contentos. Esa es la mística. No hay más allá. Es esa familia extendida de la que hablamos y esa mística del servicio. Después otras místicas. Podemos hacer caligrafía china, podemos bailar tango, hay miles de cosas que te permiten acceder a niveles así, místicos maravillosos. Pero acá lo que buscamos es esa satisfacción de que las cosas nos van bien en la empresa. Después si queremos que nos van a otra, perfecto, buenísimo. Pero acá estamos hablando de empresa. Entonces, importante saber lo siguiente. Si bien el modelo absoluto, imitado, envidiado, es Toyota, indiscutido, una cosa, el sistema de producción Toyota empezó hace 70 años. Ya hace 70 años era un sistema que estaba funcionando casi igual a lo que es hoy. O sea, la casita Toyota famosa, esta es una silueta de la casa Toyota que está en el centro de visitas de Toyota de San Francisco. O sea que esto de la satisfacción del cliente, el just in time, Jidoka, el trabajo estándar Kaizen y las 5S y las reglas, es algo que está metido dentro del sistema desde que Toyota es Toyota. O sea, el mundo, ¿qué es lo que quiero llevar? ¿No? Por eso dice de 1.0 a 4.0. El mundo ha cambiado. Y hoy Toyota, que en aquel momento hacía todo a papel y a mano, ahora lo hace todo electrónico, lo hace todo robotizado. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta porque no podemos pensar que la tecnología hoy queda exclusivamente para algunas empresas. Hoy tenemos que ponernos todos a remangarnos y ponernos a hacer aplicación de tecnología. Bueno, esperen que me tapa ahí está. Bueno, entonces, de Toyota para adentro ellos no necesitan, porque esa vieja casa Toyota les sirve perfecto, porque ellos la tienen re clara. Nosotros, los que no somos Toyota, necesitamos profundizar más la comprensión de qué es esta casa Toyota. Entonces, este es un ejercicio que hoy no lo vamos a completar, pero sí se los dejo como una inquietud para siempre, para que ustedes tengan en la mesita de luz una casita Toyota y la miren, porque cada día la casita Toyota les va a decir un montón de cosas. Entonces, el día
que ustedes puedan poner cada uno de los problemas o de los deseos de sus empresas dentro de esta casita y saber dónde, a qué lugar corresponden, ahí van a estar haciendo uso de la casita Toyota como corresponde. Entonces, bueno, por supuesto que tenemos una satisfacción, que es la satisfacción, la llamamos satisfacción al cuadrado, porque no es satisfacción del cliente solamente. Es satisfacción del empresario también. O sea, si el empresario no está contento, esa empresa no va a ir para adelante. Esa empresa va a ir para atrás. Entonces, no puede ser la satisfacción del cliente solamente. O el deleite, porque los japoneses hablan del deleite del cliente. El deleite tiene que ser propio. Entonces, en el momento que vemos a un cliente contento o contamos la platita que tenemos en el bolsillo, ahí tenemos que sentir esa satisfacción o ese deleite. Entonces, para eso tenemos que generar un valor que genere esta satisfacción, ¿no es cierto? Para eso tenemos que hacer un flujo de ese valor que vaya lo más rápido posible al cliente. Eso es el just in time. Y el jidoka o autonomación es la manera de asegurar que ese flujo vaya, se cumpla en calidad, en cantidad y tiempo. Asegurar. Y en el piso tenemos las condiciones que necesitamos para que estos dos grandes pilares del jidoka y del just in time funcionen. Si no hay piso, se te caen los pilares. Bueno, esos son los estándares, son las 5S, son la seguridad, etc. ¿Se entiende? Entonces, no se olviden nunca de esta simplificación de la casa Toyota y la categorización. Por ejemplo, just in time es un qué, producir el flujo, ese flujo. Y el jidoka es cómo, ¿no? Cómo produzco este flujo de manera que esté asegurado. Y en qué condiciones es el piso. Bueno. Pepe, acá recibí una consulta, te la leo. Sí. Dice, el cuarto mito habla solo la necesidad de algunos. ¿Cómo actuamos si en la práctica hay alguno o algunos que no quieren participar del Kaizen? ¿Qué recomiendan hacer? ¿Tratamos de integrarlos? Siempre, siempre. Silvina se va a explayar bastante sobre ese tema porque si creemos que esto es una cosa linda que anda de una, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta, ustedes que han querido hacer Kaizen, o están haciendo Kaizen, se dan cuenta de que no pasa, que todo el mundo dice, ¡ay, qué bueno! A partir de ahora hacemos Kaizen, se acabaron los problemas. Así que, sí, la verdad que lo que vos decís es muy cierto, hay que tratar de que de a poquito vayan yendo. Silvina va a hablar de eso, porque hay un efecto contagio. Así que, si no es a través de ese efecto contagio, a través de la obligación o de la mala cara o de... no funciona, es justamente algo que no hay que hacer, y entonces, por supuesto, que el Kaizen requiere mucha paciencia. Sí. Así que sí, hay que tener la paciencia de atraer a la gente al camino que más nos conviene, ¿no? Y que les conviene a ellos, porque lo bueno es que a ellos les conviene también. Bueno, entonces les propongo que se conozcan la casa de memoria, que no necesiten los cartelitos, sino que la tengan así, codificada por colores. El corazoncito está en el propósito, en la satisfacción, en el deleite, en lo que queremos, tanto del cliente como la nuestra, contar la platita, ¿sí? Bueno, acá el flujo de valor, acá el aseguramiento de este flujo, acá el método de facilitación, de mejora continua, que es a través de la facilitación, como dijimos antes, y acá en qué condiciones
tengo que apoyar todo este sistema para que funcione. Entonces, con esto, grábenselo bien en la cabeza, porque les va a ayudar una barbaridad. Entonces, y lo descomponemos. El techo, el propósito. Ahora, cuando tenemos el techo, no quiere decir que nos olvidamos del resto. El resto está. Ahora estamos mirando esto, pero está en una casa. Un techo solo no funciona. Bueno, el centro, el método Kaizen. Facilitar. Just in time, el flujo de valor. Jidoka, el aseguramiento del flujo. Y el piso, las condiciones adecuadas. Acá hay otro tema que nos lleva a la cuestión 4.0, que es la pirámide de competencias. Nosotros para hacer Kaizen, y justamente para ayudar a que esa gente que no tiene tantas ganas se vaya incorporando, como una herramienta de análisis y de trabajo, tenemos que darnos cuenta que necesitamos desarrollar 4 competencias. O sea, el Kaizen 4.0 es primero 4.0 por las competencias que desarrollamos. Y después 4.0 porque le incorporamos tecnología. Porque si no tenemos estas 4 competencias, que son las de Toyota 1.0, vamos a incorporar mal la tecnología. Bueno, entonces, hay la competencia que es filosófica y totalmente intangible, que es el negocio, como idea, ¿no? Queremos hacer negocio. Bueno, ¿cómo hacemos negocio? Y vamos a ir hacia cómo hacia abajo, a través de un valor, generación de un valor que va a generar satisfacción en alguien. Y eso va a disparar un pago. Y una vuelta a buscar satisfacción con ese valor. O una recomendación. Después hay una función. Funciones, la administración, producción, compras. Funciones que tienen que haber, que se tienen que cumplir para que este valor se construya, se fabrique. Bueno, pero con las funciones tampoco hacemos nada. Necesitamos las operaciones concretas. O sea, necesitamos saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que ocurra todo esto. Y tiene que saber esto, tiene que estar muy consciente de esto, y esto tiene que estar muy consciente de esto. Es un trabajo que no podemos, porque decimos, intangible, no la veo, no me importa. A mí me importan las herramientas. Entonces yo incorporo herramientas, entonces acá, en lo que es operaciones, mejoro esto, usando herramientas. Y estoy contento porque lo veo. Hay que fijarse que lo más importante de todo no es visible. Y el deseo de un cliente tampoco es visible. Es visible la plata que te deja, o la sonrisa que te hace, pero no es visible el deseo en sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que fijarnos, hay un mandato, que es el ser eficientes. Y eficiente quiere decir que tenemos que asegurar la rentabilidad de una manera creciente y además sostenible. Entonces, ¿para qué sirve esta mirada 4.0, ¿no? Para adaptar el sistema de producción Toyota a las condiciones más diversas sin perder la esencia original de su ofrecimiento. Entonces se puede adaptar a otras industrias, se puede adaptar a otras culturas, se puede adaptar a otras necesidades, se puede adaptar a otras tecnologías. Ese es el secreto por el que nosotros podemos hacer esta aplicación en lugares y en industrias tan distintas. Tenemos que tener esa mente 4.0 que nos permita adaptar los principios del sistema de producción Toyota a realidades muy distintas. Perdón, que volví tan atrás, pero
quería que quedara marcado que esto no es una cosita de libro, esto es el análisis de nuestra propia experiencia, de ver cómo la podemos transmitir para que ustedes la aprovechen. A ver. Bueno, y a todo esto es que estamos en el siglo XXI, ya estamos a 22 años del siglo XXI. Entonces necesitamos una combinación de propósitos, estrategias y requisitos. Vamos a ver cuáles son. El triple propósito, ya lo dijimos, es el de achicar costos, mejorar la calidad y acelerar el plazo de entrega. Es el techo de la casa anterior. Pues dice satisfacción del cliente y abajo dice calidad, precio y plazo de entrega. Mejorar la gestión contra el Kaizen tradicional. Una triple estrategia. Lo otro era el triple propósito. Después tenemos la triple estrategia. Mejorar la gestión con el Kaizen tradicional, clásico 1.0 de papel y lápiz, a mano y a pulmón, pero tenemos que automatizar y digitalizar usando tecnología 4.0. Hoy no podemos no usar tecnología, porque no solamente porque nos quedamos atrás si no la usamos, sino porque es muy barata la tecnología. Un sensor, por ejemplo, ¿no? La tecnología es muy sencilla. Hay un sistema de computación, hay un sensor, hay un microcontrolador. Un sensor son 300 pesos argentinos. Un microcontrolador, 2.000, 3.000 pesos. De esos costos estamos hablando. Entonces, para empezar por lo menos a aprender, con 3, 4 sensores y un microcontrolador y un Excel, podemos ver muy bien cómo funciona. Bueno, entonces no tenemos excusa para no automatizar y digitalizar. Y optimizar los procesos con las dos estrategias anteriores, conjuntamente. Por eso que hoy no es viable un Kaizen que no sea 4.0. Ni en mente 4.0, ni en tecnología 4.0. Hay un triple requisito, que es sistema pool, que ya vamos a hablar, la transdisciplinariedad, que es la colaboración entre profesionales de distintos rubros. El ingeniero mecánico con el ingeniero electrónico, el ingeniero electrónico con el electricista, el electricista con el contador con el operador, en fin, lo que haga falta, juntar, dialogar y trabajar juntos es lo que genera la transdisciplinaridad. Por supuesto que la transdisciplinaridad requiere tirar abajo todo lo que es ese chauvinismo profesional, ¿no? De decir, no, yo soy médico. Entonces, bueno, vos sos un enano al lado mío. No, no es así. Porque acá el médico, el ingeniero, el especialista en limpieza, tienen que dialogar y tienen que combinar sus saberes. Pero hace falta mucha vocación de diálogo y mucho respeto y mucha humildad. Bueno, y liderazgo Kaizen, que es el tema central que vamos a... Finalmente, la diferencia entre push y pull, ¿no? Porque era fundamental el sistema pull, ¿no? Bueno, ¿qué es pull? Pull es mucho más que un ser traccionado por la demanda. Push es una actitud y pull es una actitud en todos los planos de la vida. Entonces los dejo con esta fabulita. El viento
hizo una apuesta con el sol, que había un caminante y le iban a hacer sacar, a ver quién le sacaba la capa que estaba. Entonces el viento se pone a soplar, y el tipo cada vez se ponía la capa más fuerte, ¿no? Se la agarraba así. Y bueno, no lo logró. Y sopló, y sopló. ¿El sol qué hizo? Se puso a brillar y el tipo agarró y se sacó las capas. Eso es puro. Acá les dejo en el PowerPoint, les dejo un montón de características del sistema push y las contrapartes correspondientes del sistema push. Hasta acá llega esta introducción, que es más conceptual, más filosófica, y ahora les vamos a los bifes, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sigo. ¿Dejás de compartir, Pepe? Así comparto yo la presentación. ¿Puede ser? Ahí está. Bueno, muy bien, gracias. Yo voy a compartir pantalla completa. ¿Ahí estoy compartiendo? Sí. Porque quiero que puedan ver después un video. Bueno, todo esto que dijo Pepe, que bueno, para mí es muy claro, espero que para ustedes también, y si alguien tiene alguna pregunta, estaría buenísimo que por ahí la hagan ahora. No sé si hay alguna pregunta escrita, chicas, o algo. Es la base del sistema de producción Toyota. Es fundamental entenderla, toda esta teoría, obviamente, porque sin toda esta teoría es muy difícil hacerlo práctico, ¿no? Por eso la primera diapositiva de mi presentación dice que un líder sin visión es un líder sin pasión. Porque la visión es todo eso, es la casita Toyota, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en mente y en el horizonte ese objetivo. Una vez que tengo ese objetivo, le puedo poner toda la pasión, que obviamente es fundamental, como en todo en la vida, para que las cosas salgan. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de producción Toyota o el Kaizen 4.0? Funciona con un liderazgo Kaizen 4.0. Si el liderazgo no acompaña, todo esto que es muy claro y es muy simple y no tiene mucho que discutirse, se puede derrumbar, y es como otra parte de los mitos, creo yo. Pensar, cuando uno dice esto no se puede aplicar en Argentina porque los japoneses son distintos, tiene mucho que ver también con que cuando queremos aplicar este sistema tenemos que adaptar el liderazgo a la manera de este sistema, despojarnos del estilo de liderazgo que habitualmente tenemos, ¿no? No quiere decir que no haya empresas que no hagan Kaizen y no tengan liderazgo de Kaizen, puede ser que sí, que el estilo de liderazgo ya esté de antemano impuesto, pero en general hay que trabajar como los dos patas a la vez, ¿no? El liderazgo y el método. Entonces, hay dos tipos de liderazgos, básicamente, hay un montón de teorías, ¿no? Pero nosotros ahora nos vamos a concentrar acá como para poder resumirlo un poco en que son dos tipos de liderazgo. El liderazgo push, que va acompañado del sistema push, que Pepe recién explicó y que ahí les quedan todas las características, y el liderazgo pull, que es el liderazgo que acompaña y complementa, obviamente, al sistema Kaizen 4.0. Y les voy a contar un poco mi parte práctica o de experiencia, ¿no? Que cuando yo digo, a veces cuando yo me escucho decir, les cuento mi experiencia, suena como que uno se la sabe toda. Y no, la experiencia es justamente a veces aprender del error, ¿no? Entonces, en esto es una de las experiencias que yo cito como haber aprendido del error. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto de transformar la fábrica en una fábrica Kaizen 4.0, bueno, Takao venía periódicamente, cada 3 meses nos daba sus explicaciones, bueno, que eran fantásticas, ¿no? Y con eso nos quedaba tarea para 3 meses y nosotros teníamos que trabajar hasta que él vuelva a la próxima visita. Al principio nadie entendía demasiado a qué se refería, entonces estábamos todos como en el mismo nivel de aprendizaje. Con el correr del tiempo empezó a pasar que había gente que decía, no, a mí eso no me interesa, u otro decía, no, ese tema acá eso no sirve. Entonces como que cada uno iba eligiendo de todo lo que decía Takao, que era básicamente la casa Toyota, qué partes
le gustaban y qué partes no. Es algo natural del ser humano ir como eligiendo lo que me resulta más fácil, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a poner en práctica las tareas y los desarrollos, y había que liderarlos. Y bueno, yo realmente me gustó tanto que decanté, digamos, como líder junto con Guillermo, que es un ingeniero que trabaja conmigo. ¿Y qué nos empezó a pasar? Que había gente que no lo entendía. Gente, quiero decir, en el organigrama de la empresa de todos los niveles, ¿eh? Generalmente eran más del nivel decisorio que del nivel operativo. Que no lo entendían. Entonces, sin querer, y por ahí como una costumbre, ¿no? por nuestra forma de trabajo, yo un día me di cuenta y dije, yo estoy queriendo imponer el sistema pull usando el sistema push. O sea, yo quería poner el Kaizen de una manera push. Y obviamente que no funcionaba, porque a nadie le gusta que lo obliguen o que lo fuercen a hacer algo, ¿no? Y me daba cuenta que no, a mí tampoco me gustaba, porque hay algo que decía Pepe hoy al principio, que es el deleite, el disfrute, ¿no? Y hay que disfrutar del proceso, o sea, pasamos muchas horas trabajando por día como para no disfrutar de eso. Y para poder disfrutarlo hay que estar, primero hay que tener la visión, hay que estar convencido de lo que estamos haciendo, pero también nos tiene que dar ese feedback con el otro, el disfrute, ¿no? Entonces, yo imponía cosas y, por ejemplo, decía, bueno, no, esto hay que hacerlo así porque de la otra manera que lo hacíamos no servía, probemos así. Y veía las caras a veces de las personas que me miraban como diciendo, bueno, lo hago así porque me lo decís vos y no me queda otra. Y a mí no me generaba satisfacción eso. Yo quería que el otro lo entienda y se convenza como yo. Y un poco esto creo que empieza a responder la pregunta que había hoy, ¿no? Entonces, bueno, me empecé como a replantear de qué manera liderar este proyecto para que no fracase, porque también yo lo estaba imponiendo de alguna manera. Y bueno, y un día charlando con Pepe, posterior a una de estas reuniones, él me dijo, Silvina, ¿por qué querés dirigir la fábrica como un hombre si vos sos mujer? Y a mí ahí me hizo un clic, ¿no? Y ahora, bueno, voy a desarrollar un poco el tema del liderazgo. El sistema push está asociado con rasgos que son más masculinos, ¿no? Y el sistema pull con rasgos que son más femeninos, que no quiere decir que es ni de hombre ni de mujer, ¿eh? Eso lo quiero dejar bien claro. Entonces, es muy importante potenciar esas habilidades que tienen un tinte más femenino en los líderes, independientemente que el líder sea hombre o sea mujer. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, porque eso es lo que hace que el sistema de liderazgo o de bajada de línea de la nueva información tampoco sea push y sea pull y pase a ser fluido y agradable para todos, ¿eh? Entonces, yo me armé así en mi cabeza y a raíz de la experiencia lo que llamo los pilares del liderazgo, ¿no? Que serían las condiciones necesarias e indispensables para poder liderar bien el sistema Kaizen. La primera que yo pongo es que el líder es el gran facilitador. ¿Qué quiere decir con esto? Que para no tener que imponer las cosas, yo lo tengo que hacer fácil. Nadie quiere hacer algo que cree que de entrada lo va a hacer trabajar más, y ese es otro de los mitos que suele haber, como, ¿cómo hago para convivir? Si yo estoy trabajando de esta manera, ahora quiero implementar Kaizen, ¿cómo hago para implementarlo? Porque no me alcanza el tiempo con lo que hago habitualmente. Entonces, Kaizen empieza a facilitar las tareas que yo hago habitualmente. Cuando las empiezo a facilitar, con esto de ir haciendo los círculos PDCA, que decía Pepe hoy también, empieza a pasar que las personas se convencen que es lo que les conviene, porque se dan cuenta a lo largo del trabajo que termina siendo más fácil, termina siendo mejor, terminan cometiendo menos errores. Por ejemplo, no sé, una persona que está en un área administrativa elimina un montón de procedimientos y de planillas de Excel porque descubrimos la manera de hacerlo sin que sea necesario intervenir en 10 planillas que después quedan en una computadora y el de la computadora de al lado no lo puede ver, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de ejemplos más. Entonces,
Lo fundamental es que el líder tenga clarísimo que su tarea más grande es la de facilitar. Todo lo que ordene o lo que pida que se haga tiene que ser para que sea más fácil que lo anterior. A veces uno no se da cuenta y cuando quiere controlar alguna tarea que antes no se controlaba, ¿qué hace? Mete más procedimientos, mete más pasos. Bueno, todo eso genera un rechazo enorme en las personas, porque antes hacía 10 y ahora tengo que hacer 15. O me pusieron ahora que también tengo que controlar esto, y es el control del control del control. Eso es el sistema push normal, ¿no? Después viene inspirar y dar sentido al trabajo. Y esto parece como muy filosófico, pero la causa de esto es justamente tener la visión clara. Cuando uno tiene la visión clara, le puede explicar al otro lo que tiene que hacer, y cuando le contás al otro cómo lo tiene que hacer, y para qué lo va a hacer así, y qué efecto va a causar, inmediatamente la persona se inspira. A nadie le gusta ir a trabajar para pasarla mal o para que lo reten porque hizo las cosas mal. Yo parto siempre de esa premisa, ¿no? Cuando uno a veces dice, ¿por qué no se dieron cuenta? En realidad me tengo que plantear qué estoy haciendo mal para que el otro no pueda entender el trabajo. El líder se tiene que hacer ese planteo. Entonces, la manera de inspirar y dar sentido al trabajo del otro es que sea muy claro que, por ejemplo, un operario que está haciendo una pieza de mecanizado sepa que esa pieza va a ir en la máquina, que se va a ir mañana, que el cliente está esperando, y que si él no la hace, se para todo. Es muy importante eso, que todos tengamos esa conciencia en el equipo. Entonces por eso el líder tiene que inspirar y dar sentido al trabajo. Que cada uno de los que están trabajando sepa que su trabajo tiene un sentido y tiene un propósito que es común a todos los demás. Hay una anécdota que yo por ahí no me la acuerdo muy bien, pero que le preguntan a un señor en la NASA que estaba barriendo qué estaba haciendo, y él dijo, estamos conquistando otros planetas, porque él estaba barriendo, porque ese era su trabajo, pero él trabajaba en la NASA. Entonces, es muy importante que eso, como líder, lo planteemos y lo hagamos. Bueno, el líder tiene que ser generoso y humilde. ¿Por qué? Porque el líder tiene que transmitir el conocimiento que adquirió. Generalmente, como estamos ahora acá, las personas que tenemos acceso al Kaizen o a los cursos, a las capacitaciones, somos los supervisores, los líderes, los que generalmente gerenciamos. Pero después eso lo tenemos que bajar a nuestra realidad, ¿no? A nuestra tierra. Entonces, hacer ese misterio de no, eso me lo tenés que preguntar a mí, eso lo sé yo, como para quedar como el que tiene la solución a los problemas, no está bueno, no ayuda, y por supuesto tampoco hace que el trabajo sea fluido, ¿no? Entonces hay que tener mucha humildad para enseñar y mucha humildad para seguir aprendiendo. Pepe tiene un cuento de la taza de té que el maestro le decía al alumno que para poder servir el té, primero la taza tenía que estar vacía. La taza sería nuestro cerebro, ¿no? O sea, vacío quiere decir en el sentido de con ganas de aprender, ¿no? No decir, no, pero yo ya a esta altura de mi vida, yo ya todo lo que tenía que saber ya lo sé, a mí así como lo hago me funciona, yo no necesito que me vengan con una nueva teoría, con una nueva cosa. Eso nos limita, y cuando uno no aprende no puede enseñar tampoco. Es totalmente retroalimentado el aprender y el enseñar. En danés, la palabra enseñar y aprender es la misma. Entonces, ahí está buenísimo porque uno puede ver que realmente están relacionadas, ¿no? Uy, perdón, se me pasó y me quedó uno sin decir. Bueno, y hacer crecer a las personas que tenemos en nuestro equipo. Eso es también gran parte de la generosidad y de la humildad que es necesaria en los equipos de trabajo Kaizen. ¿Qué pasa si yo soy el líder o el gerente o el supervisor de un área y alguien de mi equipo en alguna tarea o en todas las tareas es mejor que yo? ¿Qué pasa? Normalmente uno a veces lo pisa y dice, no, este me está serruchando el piso, yo no quiero que me supere. En un equipo Kaizen no pasa eso, porque para que yo pueda ascender a una posición mejor, otro tiene que ascender a la mía, entonces yo tengo que preparar a esas personas. No hay que tener miedo que el otro lo haga mejor.
No hay que tener miedo de fomentar las ideas, de fomentar los círculos de calidad, no salen de un repollo, salen justamente de que cada una de las personas del equipo sienta que puede dar lo mejor y que no le van a poner una tapa en la cabeza para que no piense, ¿no? Entonces, eso que parece tan japonés y tan difícil de aplicar como el círculo de calidad, es justamente todo este trabajo minucioso de lograr que cada uno se sienta involucrado, la parte del propósito, que sepa que tiene un jefe que es generoso y humilde, que le da ese lugar que él necesita. Entonces, recién cuando cumplimos con todo eso podemos hacer círculos de calidad, porque el círculo de calidad requiere de todas estas habilidades blandas de los líderes, ¿no? Y bueno, la otra sería, corro la barra de Zoom porque me molesta. Bueno, simplificador del trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Es un poco volver a la primera, ¿no? Ser el gran facilitador. Que también tenemos que plantear el trabajo de una manera que sea lo más sencillo posible y que sea lo más intercambiable, digamos, posible, que cualquiera lo pueda hacer. Por supuesto que hay ciertas áreas de la empresa que no tienen reemplazo, pero hay muchísimas que sí, que cualquiera lo puede hacer, y generalmente como uno no tiene esta generosidad que viene anteriormente, no lo hacemos. Entonces yo me guardo el conocimiento para que dependan de mí. Y es como un poco esa cosa de, si soy indispensable nunca me van a echar, que hay como una creencia, ¿no? de que eso funciona así. Entonces, es todo lo contrario. Cuando yo facilito el trabajo del otro, logro también tener una independencia mayor, porque no me tiene que preguntar todo, entonces tengo más tiempo. Todos empiezan a tener más tiempo para pensar y para trabajar en lo que corresponde. Empezamos a eliminar mudas, que decía Pepe hoy, que son esos desperdicios que hay en el día a día de las empresas. Entonces, hay que desplegar este concepto, probablemente esto generalmente arranca en el área de producción, desplegarlo en las demás áreas de la empresa también. No puede ser patrimonio de un área y las otras no lo tienen. Entonces, cuando logro todo eso también puedo delegar. ¿Y delegar qué es? Dar poder y confianza. Esto me encanta, cuando lo vi me encantó, porque dar poder y confianza es algo que es un honor, o sea, que a mí alguien me dé poder y confianza me hace sentir honrado, me hace sentir parte importante. Entonces, es muy importante tener en claro estas cosas como líder. Si un líder no empieza a trabajar en él mismo, porque esto es un trabajo interior, por eso lo de la mística, ¿no? También, porque es un trabajo desde adentro para afuera. Entonces, si un líder no puede hacer todo esto, y hay una frase que dice, para ser un buen líder hay que ser buena persona, que la dice Takao Kasahara. Engloba todo esto, porque yo no puedo ser una persona que lidere un equipo y traslado todas mis miserias humanas al equipo de trabajo, porque ese equipo no va a estar motivado. Entonces es muy importante hacer un autoanálisis y una autoreflexión sobre estos puntos para poder trabajar. Y ahora les voy a mostrar un video, voy a ver si que bueno, es como un poco, a ver si sale de acá, si no tengo que, ahí está. Bueno, el video es lo siguiente, ¿lo ven? Primero pregunto, ¿se ve? Se ve, no sé si tiene Sí, audio porque no se escucha. No, el audio tiene una musiquita, pero la saqué porque así yo les voy contando Bárbaro, de qué sí, se trata. se ve bien. Ve perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Se llama Desafío Pocayoke, porque ¿qué pasa? Este video es como el cierre de uno de esos PDCAs, ¿no? En el área de montaje. ¿Qué hicimos? Hicimos todas las tareas de mejora necesarias para que el montaje baje el tiempo a la mitad de un determinado modelo de máquina, y como cierre del proyecto, esto está, digamos, hecha el procedimiento estándar, para que lo pueda hacer cualquiera, que es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Entonces, esto cumple con todos los pilares del liderazgo que yo antes les mencioné. ¿Y cuál era la manera de probar que lo estábamos haciendo mal o que lo estábamos haciendo bien? Que lo haga una persona que nunca había hecho el montaje. Esa persona soy yo soy licenciada en Administración de Empresas, entonces digamos que mis conocimientos de base
no son los más adecuados para trabajar en montaje. Pero cuando uno hace el trabajo como lo debe hacer, que primero se usaron todas las herramientas de facilitación, después se trasladó toda esa información sin guardarnos nada, con humildad, a una hoja escrita, que es el procedimiento de operación estándar. Y además me enseñaron a hacerlo, porque obviamente fue un proceso que se fue hablando en estos trabajos de equipo. Entonces se llegó al final, que es el pokayoke, que quiere decir a prueba de tontos, o a prueba de errores, que esa palabra seguramente la conocen. Entonces yo tenía que, sin haber previamente armado esa máquina, leyendo el instructivo, poder armarla. Entonces, bueno, el video lo muestra, lo puse en cámara ligera, obviamente para que lo puedan ver, porque tarda casi 1 hora el video. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí están todas las herramientas de facilitación necesarias para ese proceso. La primera era que no haya que levantar cosas pesadas, para que cualquier persona lo pueda hacer. Entonces se trabajaron en dispositivos de montaje y todo eso. Después, por ejemplo, en el caso de las calcomanías, tenía que haber una plantilla para que no queden torcidas. Y bueno, así se aplicó en cada tarea. Las herramientas de ajuste son todas neumáticas. ¿Por qué? Para no tener que hacer fuerza. Porque ahí, si no, se limita el trabajo, que no lo puede hacer una mujer. Porque si es algo que hay que hacer mucha fuerza o hay que levantar muy pesado, ya las mujeres o ciertos hombres tampoco lo podrían hacer. La idea es que lo pueda hacer cualquiera el trabajo. Este trabajo tiene como tiempo de partida previo a estas mejoras un tiempo de 50 minutos, y con todas las mejoras incluidas quedó en 20 minutos. A mí me llevó casi 1 hora armarlo, porque yo, para que tengan una idea, no tenía idea de lo que era una llave de media o de 3/4 o de lo que fuera. Yo no conozco de herramental. Entonces tenía que leer el instructivo y tenía que buscar la llave, que había 2 nada más, porque eran las 2 medidas que usaban. No hacía falta tener 20 modelos de llaves diferentes, solamente las 2 que ajustaban toda la bulonería de la máquina, porque también se trabajó en la estandarización de la bulonería como parte del proceso de mejora. Entonces, al final del proceso, la máquina quedó armada, quedó completa, y a ver si lo puedo pasar, porque lo adelanto un cachito para que no hace falta que lo vean todo. Y descubrimos, a raíz de este video, algunas cosas que todavía se podían mejorar un poco más, porque a mí me generaban duda. Cuando a la persona que lo hace por primera vez, el proceso que está le da una ambigüedad, esa ambigüedad hay que corregirla, porque quiere decir, por supuesto, que no está del todo resuelto el tema. Entonces también sirve para evidenciar el siguiente paso de mejora. Entonces, bueno, ahí ven la foto final, que no es muy buena, pero la máquina completa, esa máquina como quedó armada, se fue un cliente y no pasó nada, nunca nadie la reclamó, así que quiere decir que hice bien mi tarea. Entonces, otro ejemplo, les doy un par de ejemplos y ya con esto vamos cerrando la parte de bajar a la realidad todo lo que sonaba tan teórico cuando Pepe lo explicaba, ¿no? ¿Cómo integramos esos pilares? Ese fue el primer ejemplo. Después pasaron otros. Por ejemplo, este lugar es un área de la fábrica donde se mandan piezas de un galpón que está a 4 kilómetros del otro, y todo lo que se procesa en esa fábrica tiene que ir a la otra, ¿no? No puede faltar nada. La persona que trabajaba en ese área, que era un operario, tuvo un problema de salud y tuvo una licencia larguísima de, creo que 4 o 5 meses. Entonces, el primer día que no va, ese área era de él, es como que él lo tenía organizado, como a él le quedaba bien, como a él le parecía práctico. Alguien con 30 años de experiencia conocía absolutamente las, no sé, 5, 6.000, 10.000 piezas que pasan por sus manos. Entonces él no necesitaba más que organizarlo de la manera que le quedaba cómodo. Viene un lunes a primera hora de la mañana, viene la persona que trabajaba con él, yo en ese momento estaba como gerente de producción, y me dice: Silvina, tenemos que mandar las máquinas para la otra planta, para pintura y montaje, y no sabemos qué mandar porque no tenemos idea dónde están las cosas, ¿qué hacemos? Y bueno, yo no tenía la respuesta, entonces la respuesta fue: me pongo los guantes y me pongo a resolver el problema desde cero, con el conocimiento que yo tenía
de la metodología, de la metodología que venimos hablando desde el principio. Entonces, ¿cómo lo resolvimos a esto? Empezamos a trabajar en el día a día, o sea, primero me traje un experto de la otra planta, que era el que recibía las cosas y también conocía las piezas, para que me ayude. Con el manual de la máquina, decir, bueno, tengo que mandar esto, pum, 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 empezamos a armar. O sea, el trabajo que en flujo día a día se fabricaba en esa planta, tenía que ir día a día para la otra. Entonces, de golpe faltó la persona y había que hacerlo. Bueno, me traje una persona que me ayude, mientras yo iba pensando en todas estas cosas que le fui mencionando. Bueno, ¿cómo facilitamos este trabajo? Primero había que tener identificado todo, y no estaba. Ese era el paso 1. El paso 2 era que en la ubicación donde se iba a poner también esté identificada. Y que además todo eso se vuelque en un sistema informático que me permita hacerlo con mucha facilidad y con mucha agilidad. Entonces, ahí fue donde creamos el sistema Chubin, que no es invento nuestro, obviamente es invento de Toyota, es un Kanban simplificado. Entonces, todas estas piezas que estaban en estas estanterías que ustedes ven acá, que son un desorden, se nota a simple vista que es un desorden, pasaron a estar en unas estanterías donde hay un cajón adelante y uno atrás, con una cantidad que está calculada en base al consumo, que cuando se termina el primer cajón se manda a reponer, y tengo el segundo cajón que me va a alcanzar hasta que venga el primer cajón con la reposición y va atrás, ¿no? Es como un infinito. Nunca se termina, y esto es un poco parte del just in time, ¿no? No tengo mucho, pero lo tengo armado de una manera que es lo necesario en el momento necesario y en la cantidad necesaria. La estantería tiene también coordenadas, como las pueden ver acá, y esas coordenadas a mí me permitieron poder encontrar las cosas. Entonces, vuelvo para atrás. Esto es el movimiento físico de las piezas. Trabajamos en lo físico, ¿no? De este lío pasó a estar ordenado. Pero también había que agregarle a eso el movimiento de la información. O sea, lo físico y la información tienen que viajar juntos. Y ahí es lo que les contaba de ponerlo en el sistema. Entonces yo ahora, cada vez que tenía una máquina que tenía que despachar todas las piezas sueltas para que se pinten y se haga el montaje, yo tenía una lista de esa máquina específica, de la de hoy, con un número de planilla único, no una planilla estándar, ¿no? Donde me decía exactamente todo lo que yo tenía que mandar, en qué cantidad y en qué ubicación estaba la pieza. Como se puede ver acá, esta pieza, buje roscado, cantidad 1, para este modelo yo tenía que mandar cantidad 1 y estaba en la ubicación AB3. Acá está el A mayúscula, es la estantería que acá no se ve, pero el B3 es esta ubicación. Entonces, ¿cómo fue construido esto? A prueba de errores, en base a toda la experiencia previa que ya teníamos y al uso de cada una de las herramientas de la casita Toyota. No sé si alguien quiere preguntar algo sobre esto. Bueno, entonces, esa mano que ven ahí, esta mano tiene el mismo anillo, para que comprueben. Yo me ensucié mucho las manos haciendo ese trabajo. ¿Y cuándo lo di por terminado? Cuando me aseguré que no había más errores en el sistema, que eso estaba totalmente aceitado. Bueno, y ahí trajimos una persona nueva, que no conocía nada, igual que yo, y esa persona se lo expliqué yo misma, y me dio mucha satisfacción explicarle algo que era como mi orgullo, decir, bueno, esto lo hice para poder verlo y entenderlo yo, y ahora lo puede entender cualquiera. Y a eso me refiero, porque a veces se malinterpreta cuando uno dice el trabajo lo tiene que poder hacer cualquiera, porque es como que, claro, entonces cualquiera agarra una eléctrica y se pone a soldar. No, hay trabajos que requieren de cierta habilidad y de cierta artesanía, pero buscar una pieza en una estantería y ponerla en un rack para que le vaya al sector siguiente, ahí no necesito un experto. Entonces, los expertos o los artesanos donde tienen que estar, y no donde no tienen que estar, porque si no, de vuelta, vamos de un extremo al otro. O todos tienen que ser expertos y hacer su tarea y nadie más la hace, o lo hacemos todo que todo el mundo lo hace. No, hay un punto medio en esto. Lo que es específico y requiere de ciertas habilidades y conocimiento, lo podrán hacer todas las personas que tengan esa habilidad y ese conocimiento. Habrá otras tareas como esta que la podrá hacer cualquiera, y habrá otras tareas que no las podrá hacer nada más y nada menos que esa persona. En el caso del presidente de una empresa que tiene
la estrategia y la dirección, ese no puede hacer un manual de cómo ser presidente. Entonces yo quiero dejar bien claro, porque a veces una tendencia es a llevar esto a los extremos, ¿no? Que cuando uno dice esto, cada uno en su organización tiene que clasificar las tareas de manera que cuáles se pueden hacer para que las pueda hacer todas y cuáles no. No es para absolutamente el 100% de las tareas. Entonces, el líder tiene que predicar con el ejemplo. Acá tienen un ejemplo. Nadie nunca más me vino a decir a mí, y hay un cuento gracioso después. La persona esa que estaba de licencia en un momento volvió, ¿no? Después se terminó jubilando por problemas de salud, volvió y entonces le digo, tenés que mandar tal modelo de máquina completo. Y me dice, no lo puedo mandar ahora porque tardo como 4 horas en hacerlo. Claro, él venía con su chip viejo en la cabeza que lo hacía como tenía armado, ¿no? Primero que llegó y el sector era totalmente diferente. Y cuando le digo, no puedes tardar 4 horas, tenés que tardar menos de 1 hora. Y me dice, no, porque vos sabés que es difícil, no se puede. Le digo, perdón, entonces lo hago yo porque yo tardo menos de 1 hora. Y ahí fue como que también contagia eso, porque ¿cómo puede ser que yo hace 30 años que estoy acá y esta tarea ahora que es más fácil, hay alguien que la puede hacer en menos de 1 hora y yo digo que tardo 4? O sea, se empiezan a caer también esos mitos de que esto es muy complicado, esto es muy difícil. La facilitación hace realmente milagros en la organización. Entonces, bueno, por eso el líder tiene que predicar con el ejemplo, tiene que saber de qué se trata el trabajo. Yo no le puedo decir a una persona cómo tiene que hacer algo si yo no entiendo y me pongo por un ratito, aunque sea en sus zapatos, y veo la problemática que tiene. Si veo la problemática, empiezo a ver cómo se lo facilito. Si veo cómo se lo facilito y lo hago, eso refuerza mi autoridad. Esa persona también me respeta y también se motiva porque empieza a darse cuenta que yo estoy ahí para ayudarlo, no para marcarle el ritmo y marcarle el paso. A pesar de que se lo marco, pero se lo marco de una manera pull, no de una manera push. El líder tiene que saber hacer el trabajo y lo tiene que mejorar. Entonces, ¿para qué queremos al líder en todo este proceso? Lo queremos para que haya relaciones cooperativas entre todas las personas de la organización y, por supuesto, que haya rentabilidad. Porque un negocio sin rentabilidad, a la corta o a la larga, no prospera. Entonces no nos sirve que estemos todos felices y contentos, pero no nos concentremos en ganar dinero, ¿no? No es un club, esto es una empresa. Y les quiero dejar 2 ejemplos más que a mi gusto son bastante contundentes. Bueno, una vez que toda la empresa ya teníamos toda la información y todos los procesos documentados con código de barras, que se los voy a contar otro día, ¿qué pasó? ¿Vieron la típica que a veces la gente en la producción, los que están acá en empresas de producción, te dice adelanto? Entonces yo por eso digo, hay sumas que suman y sumas que restan. Este es un caso claro de una suma que resta. Esta persona de acá, de este área que es las sierras de corte sin fin, como terminó antes su trabajo, dijo, yo adelanto el trabajo de la semana que viene, lo hago para no perder tiempo, adelanto. Tenía un montón de otras cosas que podría haber hecho. Entonces, en el adelantar, ¿qué hizo? Que esta máquina, que tarda 6 días, tarde 18, porque el lead time yo lo empecé a contar acá. No hice nada, y después hice todo coordinado acá. Pero esto, que no estuvo coordinado, hace que el tiempo total sea mucho más largo que el que debería ser. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque Pepe lo decía al principio, lo importante que es ver esto como un sistema, ver el todo, porque lo mejor para este señor de acá era hacerlo ahí porque él tenía un hueco, pero eso que él creyó que era bueno, visto desde su lugar de trabajo, desde su óptica, no fue bueno para el resultado final. Entonces siempre el que manda es el resultado final. En eso hay que ser muy claro y contundente, y el líder, eso es parte de la visión que tiene que tener el líder. Entonces, yo como líder a esa persona le tengo que decir, no, ese trabajo lo tenés que hacer dentro de 5 días. ¿Pero qué hago? No tengo nada para hacer. Yo tengo un montón de cosas que le puedo decir para hacer, incluso de mejora, de 5S, hay muchísimas tareas. No tengan miedo de querer
adelantar trabajo, porque el adelantar trabajo es una mentira, es un engaño. Perdonen que no se los explique con mucho más detalle, yo sé que por ahí esto genera alguna idea encontrada, pero es un tema como muy profundo. Quiero que lo vean o sea, como resultado, que adelantar no es lo mejor. Si adelanto, tengo que adelantar todo para que esto me quede acá adentro. Lo tengo que adelantar el bloque, porque este bloque tiene que durar 6 días. No puede durar 18 una vez, 14 otra. Depende cómo está cada uno, lo va haciendo cuando le parece y cuando le queda cómodo, porque eso no es trabajo en equipo, no es coordinación y no es fabricación en flujo. Entonces, el ejemplo es el mismo modelo en otra situación en la que se cumplieron las condiciones. Perdón que la barra acá no se ve, pero como es tarda 0 días, la hacen el día, no me sale, por eso queda así. En lo que yo digo sumas que suman. Acá se tardaron 7 días. En el anterior se tardaron 18, porque quedó una tarea descolgada, y en esta se tardaron 7 días porque se hizo todo como se tenía que hacer coordinadamente. Y todo eso es trabajo, obviamente, del líder, que tiene que hacer que cada una de esas personas que intervienen en el proceso entienda todo lo demás, toda la casita Toyota, para que a ninguno se le ocurra desviarse pensando que le está haciendo un bien a la organización. Eso es muy importante. Bueno, ¿cómo llegamos a toda esa conclusión? Midiendo, porque todo esto es muy lindo, pero si no lo mido, ¿cómo sé si lo estoy haciendo mejor? Mejoré un montón, a veces uno dice, bajé muchísimo los tiempos en este proceso. ¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento? Entonces, hay que trabajar también para motivar, porque yo a la persona le muestro cómo hizo su trabajo, después le hacemos el proceso de mejora y cómo queda ahora, y todo eso tiene que tener indicadores. Se tiene que hacer el análisis en base a la información. Para eso se hace la información, es para tomar decisiones, es fuente de motivación, porque otro ejemplo de mi trabajo diario era, filmamos las tareas para poder trabajar en eso y sacar las tareas que no agregan valor, de las que agregan valor, y hacer toda la mejora, ¿no? Al principio los operarios con el video se sentían totalmente intimidados. Cuando entendieron, porque nos sentábamos juntos con el operario a ver el video, a trabajar en la mejora, él opinaba, él mostraba sus problemas que tenía a diario, por ejemplo, no, acá cuando quiero hacer esto se me traba y esto me complica. Él empezaba también a tener la mente 4.0 que era necesaria para mejorar el proceso, ¿no? Por justamente esto de comunicarnos y compartir. Entonces un día viene un operario que había encontrado la mejora de la mejora, ¿no? Porque ya veníamos trabajando en ese proceso hacía bastante, y viene y me dice, Silvina, quiero que me filmes porque te quiero mostrar las mejoras. Esa misma persona, un año antes, cuando yo lo filmaba, transpiraba porque se sentía que iba a estar en televisión, ¿no? Cómo el proceso fue variando, y esto también creo que responde a la pregunta que hubo hoy, de integrar a las personas para que se den cuenta que lo que se estaba haciendo era para mejorar su trabajo y para facilitarlo, no era una manera de control, de ese control que uno dice, no, ahora me van a tomar el tiempo, pensaban al principio, y después yo no voy a poder tardar más, no voy a poder ir ni al baño porque van a decir, ahora tenés que trabajar a esta velocidad. Entonces los primeros videos lo querían hacer más lento, pero ¿qué pasa? Como el video se analiza y se saca todo lo que no agrega valor, cuando lo hacían lento, lo que quedaba dando vueltas, caminatas y todo eso, había que eliminarlo. A la larga se llegaba al mismo resultado de que la tarea tenía que tardar el tiempo que tenía que tardar, ¿no? Entonces, salir de todo ese sistema no es tan sencillo ni tan rápido, pero cuando uno tiene el foco en los 4 pilares y parte de la facilitación, de la humildad, del transmitir las cosas con generosidad, todo esto se puede lograr. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta acá llega la presentación y bueno, voy a dejar de compartir y estamos abiertos a todas las preguntas que haya. Bueno, los invitamos a compartir las consultas.
pueden hacerlo por chat, o si no, si prefieren, habilitamos el micrófono, levantan la mano y pueden consultar sin ningún problema. De Acá hecho, habían enviado un comentario cuando estabas hablando del liderazgo, Silvina, que decía, Sí. los líderes deben generar líderes. Exacto. Y se generan de esta manera, porque cuando todos participamos y todos tenemos lugar en el equipo, empiezan a salir nuevos líderes, ¿no? Porque las personas se animan a aportar, porque sienten que tienen espacio y que lo que van a decir es importante y va a sumar. Entonces, es verdad, tiene que pasar eso. Si no pasa eso, es como una bandera roja que hay que tener. ¿Qué pasa? Que acá solamente en las reuniones hablo yo, nadie opina o nadie se atreve a traer una idea, ¿no? Hay que ver por qué. O sea, el líder que no recibe ningún feedback se tiene que plantear qué está haciendo mal, porque hay algo que los demás nos estarían animando a decirle por miedo o porque no tienen lugar, y dice, ¿para qué le voy a decir si nunca acepta nada? Entonces, esas actitudes del líder son las que a veces terminan como achatando al resto de la organización. Bueno, acá en concordancia con esto que estás mencionando ahora, Mariela dice que el siempre se hizo así retrasa al se puede hacer mejor. Es importante darle voz a las nuevas ideas, porque muchas veces el operario tiene una mejor visión del trabajo que el superior. Exactamente, porque el operario es el que está todo el día haciendo esa tarea, pero nosotros le tenemos que enseñar a pensar con la mente 4.0, ¿eh? Por eso yo digo que el líder se tiene que ensuciar las manos, por eso digo que tiene que saber de qué se trata el trabajo. No quiere decir que uno tenga que pasar por cada uno de los puestos de trabajo, pero mínimamente hay que conocer en detalle, y hay herramientas, por supuesto, lo que pasa que no es el objetivo de esta charla de hoy, en las que se trabaja para poder llegar a eso. Y les recalco, yo soy licenciada en Administración de Empresas, y como gerente de producción conocía y conozco la problemática de cada área, ¿eh? No es que tenés que ser ingeniero únicamente para poder saber y entender. También esos son mitos que hay que bajar. Cuando uno le pone pasión y le pone ganas al trabajo, el mismo operario te enseña, ¿eh? Obviamente yo no tengo idea ni de dónde se prende un torno, pero sí te puedo decir dónde pierde tiempo un torno. Acá tenemos otra consulta, dice, para la implementación de un método pool, ¿sería una buena idea implementar Kanban desde el producto terminado? ¿Querés contestarla vos, Pepe? sí, yo acá estamos en un tema delicadísimo, porque Kanban es un tema, por supuesto, es la herramienta que usa Toyota para ejercer el sistema pool desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Que la demanda va solicitando hacia atrás todos los elementos que van necesitando, y es la garantía de que ocurre el sistema pool. Ahora, ¿qué pasa? Hacer Kanban no es poner cartelitos. Esa es la parte más importante que me gustaría dejarles. Esperen que estoy buscando un archivo, porque pongámosle, para hacer Kanban, que realmente sea Kanban, hay que cumplir una serie de requisitos, que ahora se los voy a mostrar. Pero hay maneras de lograr el mismo objetivo usando métodos más sencillos que reemplazan de alguna manera el Kanban. Mientras tanto, uno no puede tener todos estos requisitos cumplidos. Así que sí, si querés comentarle eso, la parte de Chubin y Min-Max. Sí, les comento. ¿Vieron cuando les mostraba las fotos de los cajones rojos? Bueno, eso es un Kanban simplificado, porque ¿qué pasa? Para cumplir con las condiciones de Kanban hay que tener esos requisitos que Pepe está buscando ahora, que la realidad es que la mayoría de las pymes no los cumplimos casi ninguno. Entonces, si sabemos de entrada que para poder hacer Kanban necesitamos cumplir esos requisitos, está buenísimo, porque no vamos a intentar algo que va a fracasar, pero no porque no se puede aplicar Kanban en Argentina, sino porque no estamos cumpliendo. Es como si yo dijera, bueno, para correr un Ironman yo tengo que entrenar 5 horas por día. Ah, no, pero yo no tengo tiempo de entrenar, me voy a correr el Ironman. Y no me va a ir bien. Esto es lo mismo, o sea, esas condiciones básicas tienen que estar cumplidas. La realidad es que nosotros no las teníamos, entonces
con el sistema Chubin y MinMax, lo que logramos es eso que les contaba, tener los dos cajones. Entonces, hoy todos en la empresa, cualquier persona en la empresa conoce cómo funciona el sistema Chubin, y cualquiera lo puede manejar. Todo está, como les mostré, con coordenadas, aunque sea en el área de repuestos, aunque sea en un área de producción, el área de dispositivos, por ejemplo, dispositivos de soldadura, que son muchísimos, están en una estantería, todo tiene el mismo criterio de trabajo. Entonces cualquiera sabe cómo encontrar algo sin necesidad de tener una memoria así de grande acordándose todas las cosas donde están. Se empieza a desplegar ese método, y bueno, ahí empezamos como a cumplir más condiciones, y hay un día en el que uno puede aplicar Kanban. Chubin, ¿qué hace? Se calcula qué cantidad va en los cajones. Por ejemplo, supongamos un buje, decimos, bueno, 10 y 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se terminan esos 10, si es un Kanban, un Chubin interno, ¿no? Que yo mismo lo fabrico, yo mando la orden de fabricación por esas 10 piezas en el momento que se termina. Entonces, el sector de mecanizado en este caso lo va a reponer, cuando lo tiene completo con las 10 piezas, lo trae y lo pone atrás. Entonces, siempre hay un cajón adelante y uno atrás. Cuando se termina el de adelante, baja el de atrás, se manda a reponer, vuelve y se pone atrás. Entonces, eso es la manera más simple de hacer Kanban, porque no requiere más que tener mucha conciencia que si yo digo el plazo máximo que puedo tardar son 7 días, que no me exceda, porque si me excedo el cajón se va a terminar y no va a haber llegado el nuevo que repone, ¿no? Entonces hay que tener disciplina, hay que tener orden, pero es mucho más sencillo para una pyme que no está todavía en condiciones de aplicar lo otro. Y por supuesto que está buenísimo empezar con los sistemas de aprovisionamiento automático. Yo le digo automático porque es como que se termina un cajón y se pone el otro, ¿no? Nosotros presentamos en Sameco este año por primera vez un trabajo de mejora, y es justamente sobre esto. Si tienen ganas lo pueden ver, está en la página de Sameco. Quedamos seleccionados porque el trabajo era bastante novedoso, y bueno, se trató justamente de eso, de eliminar los sobrantes y los faltantes. Se eliminan las dos cosas. Bueno, yo les quiero mostrar, acá les paso, en el chat les estoy pasando los requisitos que hay que cumplir para que realmente funcione Kanban como Kanban, para que sea Kanban. Si no, es un cartelito. Y no es lo mismo un cartelito que Kanban, aunque Kanban quiere decir cartelito. Hay una definición técnica de Kanban en el sistema Toyota que es de la siguiente manera. Pero se los voy a mostrar en una presentación para que lo puedan ver y que se den cuenta. Y les pido que esto no se lo olviden nunca, que lo tengan muy presente, porque si no, uno queda contento de que hizo Kanban y que puede andar, porque cualquier que sea un buen sistema de comunicación y de aviso, siempre les va a ayudar, pero no es el Kanban que realmente tiene que ser. Esto es, el Kanban funciona así. Primero hay que implementar manufactura en flujo. O sea, si no tenemos una manufactura en flujo, no nos sirve Kanban. Después tenemos que nivelar la producción. Conocen, ¿no es cierto?, la nivelación de la producción. Después, hay que definir el alcance de cada función de Kanban. En el sistema de punta a punta. Después, hay que tener bien preparada la lista de materiales, o sea, el Bill of Materials, para calcular la cantidad requerida de componentes por día. O sea, yo de cada producto tengo que tener completa la lista de materiales. Tengo que tener asignada una dirección de ubicación, es decir, esas coordenadas que decía Silvina, una dirección, no sé qué pasa, bueno, una dirección, ¿no?, de cada componente. Si yo no tengo dirección, no me sirve el Kanban. Especificación del contenedor, cuál va a ser el contenedor que va a llevar esos componentes y la cantidad de componentes que tiene que llevar ese contenedor.
especificación de cuáles son los datos maestros que tienen que tener las tarjetas Kanban. Y no nos sirve copiar lo que hizo una empresa y puso estos datos, porque en el caso de ustedes capaz que necesitan otros. Especificar los datos maestros de las tarjetas Kanban. Después, bueno, preparar las tarjetas Kanban físicamente. Preparar los componentes que se van a gestionar por Kanban. Definir para la base de datos general de la empresa, para el plan de registro, contra la cantidad real de tarjeta Kanban. Tiene que haber una correspondencia entre lo que son los objetos que van a ser movidos o requeridos por el Kanban con la cantidad de tarjetas. Porque la tarjeta Kanban es como la plata, es como una base monetaria que tiene que, en términos ideales, responder a la cantidad de bienes que se manejan en esa sociedad. Y finalmente, capacitar a los operadores del personal jerárquico de la plata en el funcionamiento de Kanban. Entonces, de hecho, los Kanban, así hechos completos, como figuran acá, en gran medida, por ejemplo, ¿no? La preparación, preparación de lista de material para calcular la cantidad requerida de componentes por día, es el mismo criterio que se va a usar para hacer el to-bin. O sea que en muchos de los Kanbanes que funcionan en Toyota funcionan en sistema to-be. O sea, no es que hay esto o lo otro o el min-max. Depende de qué objeto estamos tratando. El to-be se usa en general para cosas chicas y de mucha rotación. No sé si se entendió el concepto, ¿no es cierto?, del uso de Kanban. No nos tiremos de cabeza, o sea, básicamente el tema es no nos tiremos de cabeza a hacer una determinada acción si antes no tenemos bien planificado. O sea, estamos hablando de PDCA liso y llano. O sea, antes de hacer, antes del do, ¿no es cierto?, tenemos que hacer el plan. Ahora, el plan no es solamente planear, hacer listas de cosas, sino que es primero observar, después medir, después analizar, recién ahí planear, y recién ahí ejecutar. Entonces, es más corto el camino para hacer, organizar un to-bin y de necesidad muy inmediata. Después contarles un poco el tema de mecanizado, qué problema, por qué necesitas rápidamente hacer to-bin, por ejemplo, con mecanizado. Así que contá eso, ¿sí?, para que se entienda cómo, Sí. sin hacer todo el tema, podés empezar. Bueno, básicamente lo que se trata en eso de la nivelación de la producción, que estaba dicho al principio como uno de los requisitos de Kanban, cuando uno no puede nivelar la producción, digamos que estos mecanismos, como el to-bin, ayudan a esa nivelación. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero hacer en mi caso, bueno, son máquinas, ¿no? Una máquina por vez, no un lote de 10, entonces cuando hago un lote hago el 10% de 10, el 20% de 10, hasta que llego al 100% de 10, ¿no? Cuando lo hago de a una, en el tiempo que hice el 10% de 10, si yo hago 10 una tras de la otra, hago el 100% de una, el 100% de dos, entonces cada día voy cumpliendo con el objetivo. Pero ¿qué pasa? Para poder mirar cómo voy a fabricar de a uno de la manera más conveniente, por eso yo les mostraba esos gráficos de Gantt, nosotros tomamos los tiempos de cada sector, hay algunos sectores o algunos procesos que tienen tiempos de ciclo más grandes que el resto. Entonces, sería un cuello de botella. Para eliminar ese cuello de botella, una de las formas que se puede trabajar rápidamente en una pyme, que no somos Toyota, es tener esos stocks intermedios, también lo llaman buffer, en el que uno, por ejemplo, en el área mecanizado, yo no puedo en mecanizado hacer un buje solo. Obviamente que hay un montón de técnicas como la del SMED, que muchos de ustedes la conocerán, que es el cambio rápido, en la que uno puede bajar mucho los tiempos para poder hacer la cantidad de unidades más chica posible.
Pero mecanizado puntualmente, en lo que es no centro, sino en lo que es torno, no conviene, nunca conviene ser de a uno, por más moderno que sea el torno. Entonces, yo hago un chubín, por ejemplo, el buje, hago 10, entonces, para el área de mecanizado, yo estoy haciendo un lote que le conviene al área para ser eficiente. Pero no estoy haciendo, como hacía antes, un lote de 200, porque no tenía ni idea cuánto tenía que hacer el lote. Yo ahora sé de cuánto tengo que hacer el lote porque lo hago orientado al negocio. Miro en base al consumo, en base a un montón de factores, y con eso determino la cantidad que tengo que tener en el cajón. Esa es una manera digamos, de achicar esos tiempos que per se no se pueden achicar. Entonces hay que usar mucha creatividad para hacer Kaizen, obviamente, pero teniendo las herramientas primero que nada. Y en base a eso del Kanban, que es una de las cosas que está bastante en boga, ¿no? El Kanban. Yo voy a hacer Kanban. O viene alguien y te dice, no, porque yo hice Kanban, hacelo, mirá, te paso, como dice Pepe, te paso el dato. Lamentablemente es parte de estos mitos, porque a algunos de ustedes les puede haber pasado, a nosotros nos pasó, nosotros en Yomel hicimos Kanban hace, no sé, 20 años atrás, suelto así, agarrado de la nada, sin hacer fabricación en flujo, haciendo lotes, y los tamaños de los Kanbanes se determinaban arbitrariamente, en base a la experiencia, y así no se determina. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó un momento que no se empezó a usar más, porque había tanta cantidad de algunas cosas que no tenía coherencia tener tanto capital inmovilizado. Estaba totalmente mal hecho el Kanban. Entonces uno puede decir, no, no ves, al final yo lo quise hacer y no me sirvió. A mí no me funciona. Y esas son las cosas, que hacen que se genere todo ese mito alrededor de esto, de que no funciona en un país como Argentina o en una cultura como la Argentina. Están como sacadas de contexto las cosas, se ponen sueltas en un contexto diferente al que estaban cuando uno las vio, y dicen, no, es que a mí no me funciona. Y claro que no va a funcionar, porque le está faltando todo lo otro, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro eso, que estas cosas agarradas de los pelos, 5S, que es otra de las herramientas conocidas, yo voy a aplicar 5S. Y perdonen que les va a sonar un poco por ahí tajante lo que digo. Si uno no tiene claro la visión o el negocio hacia dónde va orientado, lo que hago con las 5S es ordenar y clasificar la basura. No lo estoy haciendo para que me sirva y me mejore la calidad del trabajo. Estoy ordenando la basura, porque si yo hago 5S y digo, bueno, de este material lo voy a ordenar, a nosotros nos pasó un ejemplo, ordenar la fundición, que la fundición viene de un proveedor, ordenar lo que había. Entonces, no, hicimos racks más grandes porque lo que había en los racks que teníamos no entraba. Quedó prolijo, quedó espectacular, pero no se calculó la cantidad que tenía que haber en el rack. Entonces se puso un rack más grande porque había mucho. ¿Se entiende la diferencia? Como tenía muchas poleas, hice un rack enorme para que entren las poleas, cuando lo que tendría que haber hecho es, bueno, ¿cuántas poleas tengo que tener? Las que me sobran las dejo a un costado, cuando las gasto no las vuelvo a comprar. Y ahora empiezo a comprar con el chubín. Entonces cada vez que compro poleas, compro 30 poleas, no compro 200 porque el proveedor de fundición me dice, y yo por menos de 200 no me conviene, y como yo no tengo idea, y bueno, sí, que me mande 200. Y entonces empieza como a viciarse todo el circuito, cuando uno no conoce para qué y por qué y en qué contexto se pueden aplicar estas herramientas. Bueno, Yo quiero agregar respecto de lo que dijo Silvina, que es una de las cosas más interesantes del Kanban, que dijo la palabra automatización. Y ahí es donde no tenemos que confundirnos con el tipo de automatización del que estamos hablando. Porque hay automatizaciones que no son con un robot o con un sistema mecánico, sino que es con un procedimiento nada más. O sea, se me acaba supongamos, ¿no? Yo adopto en mi casa, de hecho es lo que hago, siempre tengo 2 sachets de leche, ¿no? Entonces, cuando se me acaba un sachet, yo compro otro. Y cuando se acaba uno, compro uno.
Cuando se acaba el otro, compro otro. Entonces siempre tengo dos. Entonces es automático, yo tengo que prestar, tengo que comprar, no tengo que comprar. Eso por decir algo tan sonso, ¿no es cierto? Eso es el Kanban, es automatizar un proceso. De manera que no tenga que estar pensando ya en eso, sino que ya automáticamente, yo sé, se acabó pum, che, mandá, puede ser así, incluso. Bueno, eso. Perdón, interrumpí, no sé a quién. María, no sé, ¿tenías un comentario? Ya estamos Sí. en horario, entonces... Sí, no sé. quería, perdón, los interrumpo porque quería leer un comentario de acá que es una experiencia que compartió Lourdes, que dice que es operaria de una empresa y la máquina en la cual trabajaba presentaba una falla y por eso se creó un grupo de mejora del cual fue parte, y al principio tenía bastante timidez como para hablar, pero luego a medida que avanzaron las reuniones se sintió más cómoda para ir tirando y exponiendo ideas, así que me parece que es una experiencia para comentarlo. Buenísimo, buenísimo, Lourdes. No sé si está Lourdes, no la veo ahora. Muy lindo, gracias. No sé si quiere comentar su experiencia, Lourdes, o sea, ¿qué fue lo que le animó a participar y a poder opinar? Pero me parece que no está más, ¿puede ser? Yo no Está. A ver. Está silenciada y no tiene la cámara, pero está. Ya que te animaste a hablar, Lourdes, animate de vuelta. Yo mientras tanto leo que también había otra consulta, dice, ¿puede existir alguna industria que requiera un híbrido entre un sistema push y pull para aplicar Kaizen 4.0? La realidad es que no. Yo ahí sí soy muy tajante. Si hay algo en que no puede haber un híbrido es entre push y pull. Pero, incluso dentro de un sistema pull, a veces hay que ejercer alguna acción push. A veces hay que darle un empujoncito. El Dalai Lama, ya que estamos orientales, ¿no? Y con la mística, el Dalai Lama decía que hay que conocer las reglas para cumplirlas y para saber cuándo romperlas. O sea que, supongamos, ¿no? Por irnos a otro terreno. En la medicina, uno dice que más vale la prevención y que no es que hay que bajar la fiebre, sino que hay que curar el resfrío, o la gripe, o lo que sea, o el COVID. Y eso es un principio absolutamente cierto y válido. Ahora hay casos en los cuales directamente una persona hay que meterla en agua fría, porque le salvas la vida. Entonces, eso sería push, sería totalmente push. Pero si es para salvar la vida, flaco. O sea que no hay, no hay así estas prohibiciones absolutas, pero lo que sí, el sistema, si vos estás aplicando, pretendiendo hacer Kanban, haciendo, hagamos desde el punto de vista industrial propiamente dicho, o sea, si vos querés hacer lean manufacturing, no podés producir en lote. No podés producir en lote. Tenés que hacer flujo y tenés que hacer 1 a 1. Ahora, me van a decir, yo hago empanadas, ¿tengo que poner una empanada por vez en el horno? No. Hay procesos que son batch así por naturaleza. Esos batch sabrás cuál conviene. Pero en un proceso que es totalmente discreto y en el que realmente se puede hacer, se puede generar el flujo 1 a 1, está realmente tirándote para atrás todo el sistema que vos hagas. Por lo que decía algo, Sil, de esto, porque creo que tenés tu propia visión. Sí, bueno, nosotros cuando empezamos a hacer el cambio entre el lote y el 1 a 1, hubo un montón de resistencia de parte de todos, ¿no? Porque parecía que íbamos a tardar más, pero la realidad es que el lead time bajó de 38 días, creo que era cuando lo medimos al principio, a 11, con un objetivo de llegar a 5. Les quiero decir que todavía estamos a mitad de camino del objetivo, con lo cual hay muchísima mejora posible por seguir haciendo.
Claro, esto del 1 a 1 tiene estos lotes, como lo que yo les contaba de mecanizado, y también a veces hay algunos procesos, por ejemplo, supongamos el plegado, yo tengo que plegar de a 1, pero tengo una pieza que para una máquina van 4. ¿Qué hago? Y esas piezas son 4 son una, porque es para una máquina. No es que pliego la primera, pliego la segunda. Entonces, esas 4 piezas, yo puedo plegar todo el lado izquierdo y después todo el lado derecho, porque están dentro de una unidad que es una unidad de producto terminado. A veces también se generan confusiones. Por eso es en realidad el objetivo de esta charla, que nos pareció excelente idea de ADIMRA, querer sacar un poco estos mitos, porque también cuando se dice fabricar de a uno, sí, claro, yo voy a hacer de a un solo buje, o voy a hacer de un... No me sirve, claro, a nadie le entra en la cabeza eso de entrada, pero es un paso a paso gradual, en el que algunas cosas se hacen de una manera, otras de otra, pero el objetivo final es la satisfacción del cliente. ¿Y cuando el cliente está contento? Cuando yo le entrego el producto lo más rápido posible. Entonces, cada acción que yo haga dentro de la fábrica tiene que ser para que mi producto todos los días salga un poco más rápido y obviamente con la mejor calidad, ¿no? Acá también hay una cuestión que también rompe un mito o una creencia de que calidad, costo y plazo de entrega son enemigas. No Sí. es así, al contrario. No es Kaizen si no mejoramos las 3 cosas al mismo tiempo. Pero ¿cómo haces eso? Hay un camino, que es el de facilitar. Si vos facilitas una tarea, solita se hace más rápido. Exacto. O sea, estás acelerando el plazo de entrega. Al acelerar el plazo de entrega, aumentás la cantidad, o sea, aumentás el volumen de producción. Aumentás la productividad, o sea, aumentás la cantidad por cantidad de personas. Y finalmente aumentás la calidad porque al ser más fácil, el proceso se estabiliza. El proceso siempre va a ir hacia el punto más fácil. Si no, preguntarle a Silvina si los empleados querían volver al método antiguo, No. o no se quedaban al método que les resultaba más fácil. Primero lo querían cambiar porque, por supuesto, el ser humano tiene una resistencia al cambio natural, ¿no? Pero una vez que vieron que era mejor, nadie quiso volver a una tarea que era más engorrosa. Eso es algo que se los puedo firmar donde quieran. Nadie quiere hacer una tarea que es más engorrosa. Y bueno, sí. Y ahí está bueno el tema de esa pregunta del push, ¿no? Entonces, yo quiero generar una acción de mejora, pero obligando a la persona a que trabaje más. Eso siempre va a tener que ser push, porque nadie quiere trabajar más. Exacto. En cambio, si vos lo que haces es hacer que trabaje menos, eso es push. O sea, eso sí que es un absoluto, ¿no? Salvo para resolver un problema. Vos tenés que apagar un incendio, che, muchachos, a laburar. Horas extras, nos matamos, ok. Para salir del paso, por eso te digo, hay veces que hay que entrar en el apagar un incendio o hacer push. Pero eso tiene que ser realmente excepcional. Eso no es Kaizen, eso es un salir del paso, es un parche. La organización del trabajo no tiene que ser jamás push. Bien, bueno, vamos cerrando, me parece, porque nos fuimos un poco de horario. Lo que pasa es que nosotros nos apasionamos con estos temas. Nos entusiasmamos. La verdad que, bueno, un placer escucharlo tanto a Pepe como a Silvina. Creo que derribaron un montón de mitos que siempre se escuchan, ofrecieron tips, contaron desde la práctica, desde la experiencia, como para que las empresas puedan sentirse parte, digamos, y creo que dejan también como para que puedan reflexionar y por ahí indagar un poco más, ver cómo se lo pueden apropiar, cómo empezar a implementarlo. Cómo mejorar. Así que bueno, creo que estuvo muy bueno. Así que muchísimas gracias a ambos y gracias a todos los que les estuvieron pido presentes. como especie de legado, de que nos gustaría que se queden al resto de sus vidas con eso, con la casita Toyota como centro de todo esto.
que eso no se olviden nunca. La casita Toyota es la home de un sitio web muy complicado. Si ustedes saben cómo volver a la home, pueden recorrer el mapa del sitio perfectamente. No se olviden nunca de eso. Y bueno, y si quieren contactarnos, obviamente yo tengo un Instagram, se los voy a escribir acá, Pepe también, no me acuerdo si es guión bajo, creo, Luego Médica. sí, podemos enviar la presentación que usaron y si quieren podemos escribir sus contactos también para los correos. Sí, no me lo acuerdo el Instagram ahora, pero creo que es SIL Médica con guión en el medio, porque tengo uno privado que si me mandan ahí no los voy a aceptar porque es familiar, pero hice uno para estar en contacto de cuestiones laborales y también ambos tenemos LinkedIn para lo que necesiten, porque entendemos que en 1 hora y media de charla, casi 2 horas, es muy difícil que uno se pueda despejar todas las dudas, ¿no? Así que siéntanse libres de contactarnos si quieren saber un poco más. Bueno, un gustazo. Lu y María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por participar. Bueno, la atención, las preguntas. Una alegría poder compartir este momento con ustedes. Bueno, gracias por la participación. Adiós. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, un gusto. Chao, chao, muchas gracias.